Es importante que meditemos en el significado profundo de la obra de Cristo. La mayoría de las personas en el día de hoy están celebrando Semana Santa, pero la mayoría de las personas no entienden el significado de la muerte del Señor. Pero lo peor no es eso, es que muchos hermanos cristianos, cristianos evangélicos, muchos creyentes tampoco entienden la profundidad y la grandeza de la obra de Cristo. Entonces, voy a comenzar con unas preguntas sencillas que yo estoy seguro que ustedes van a responder bien, porque yo les conozco ya, que ustedes saben muy bien. ¿Por qué era necesario que Cristo tuviera que morir para salvarnos? Sabemos que su muerte es para salvarnos, pero ¿por qué tenía que morir? Yo quiero que meditemos en 6 cosas que ocurrieron en la muerte del Señor. ¿Ya? 6 cosas que ocurrieron en la muerte del Señor. La primera cosa, vamos a poner aquí, yo tengo varios dibujos. La primera cosa es que se cumplió la promesa hecha en el huerto del Edén. La muerte de Cristo fue el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en el huerto del Edén. ¿Qué promesa hizo Dios en el huerto del Edén? A ver, ¿qué promesa? ¿Hizo Dios una promesa? Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que comieron del fruto prohibido. Ahí tenemos a Adán comiendo del fruto. Y a propósito, quise poner a Adán con una fruta un poco morada para que no piensen que él comió una manzana. ¿Cuál era la fruta que comió Adán? El fruto del árbol del conocimiento de bien y mal, eso era. Porque muchos dicen, bueno, puede ser una manzana, puede ser una uva. No, ¿cómo se llamaba el árbol? El árbol se llamaba manzana. ¿Dijo Dios no comerás del manzano? ¿Dijo Dios no comerás del peral? ¿Dijo Dios no comerás del claudio? Porque el árbol de Claudia se debe llamar Claudio, supongo, ¿no? Si la fruta se llama Claudia, ¿cómo se llama el árbol? Claudio. En Chile es ciruela y el árbol se llama ciruelo. Entonces Dios nos dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer menos de la manzana, menos del manzano. Porque el día que comieres del manzano, morirás. No era la manzana, era el árbol del conocimiento del bien y el mal, por lo tanto el fruto era el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Es un árbol que ya no existe. ¿Ya? Y entonces el hombre y la mujer se esconden de la presencia de Dios, se hacen hojas de higuera y Dios les confronta con su pecado. Le dice al hombre, ¿qué hiciste? Comiste del árbol que te prohibí, ¿y qué hizo el hombre? La mujer que me diste. Ah, tú eres responsable, Señor. La mujer que me diste me dio y comí. Y entonces le pregunta a la mujer, ¿y mujer qué hiciste? Y ella dijo, la serpiente me dio y comí. Y el Señor mira a la serpiente mira para todos lados, no hay a quién echar la culpa. La pobre serpiente ya no. El hombre le echa la culpa a la mujer le echa a la serpiente, y la serpiente, pobrecita, no tenía a quién culpar. Bueno, y entonces Dios le dice una palabra a la serpiente. Dios le mira a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Acordémonos que, ¿quién estaba en la serpiente? Satanás, ¿no es cierto? Entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. La descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Yo veo como que esta es la imagen, aquí está la cabeza de la serpiente y el hombre viene, y una imagen literal, ¿no? Imaginándome lo que es pisar una serpiente, ¿no? Y uno le pisa a la serpiente se da vuelta y clava los dientes, pero le mata. Porque la única manera de matar a una serpiente es pegándole en la cabeza. Ahí con el machete saben, pegar en la cabeza. ¿No es cierto? Y entonces dice que Dios iba a enviar, ¿qué cosa? Sí, pero específicamente, la simiente de la mujer. Es decir, un hombre. Un hombre. Entonces aquí tenemos algo importante. ¿Quién trajo el pecado al mundo? ¿Y qué era Adán? Un hombre. ¿Quién tenía que traer la salvación? Un hombre también. Esto es muy importante. Esto nos enseña que por esa razón el Señor Jesús tuvo que hacerse hombre. No solamente porque tenía que morir, sino que fue un hombre el que trajo el pecado, por lo tanto un hombre tenía que traer la salvación. Ahora, la pregunta que quiero hacerles. Tenemos ahí, aquí tenemos solo a Adán, pero en el huerto del Edén estaba Adán y Eva, el hombre y la mujer. ¿Cuál de los dos
come el fruto prohibido primero? Por lo tanto, ¿quién pecó primero? La mujer. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Que el pecado vino al mundo por una mujer o por el hombre? Por el hombre, no por la mujer. Entonces, esto explica ¿qué? Lo que yo le estaba explicando ayer. Por esta razón, el Señor tuvo que hacerse hombre. ¿Por qué? Porque fue un hombre el que trajo el pecado y un hombre tenía que traer la salvación. Pero por esta razón también el Señor tenía que nacer de María, de una mujer, para adquirir ¿qué cosa? La naturaleza humana. Pero tenía que nacer de una mujer virgen, ¿por qué? ¿Y por qué nacer de una mujer virgen le hacía al Señor sin pecado? Porque no intervenía un hombre. ¿Y por qué era importante que no interviniera un hombre? Que tenía que ser Dios y hombre. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pero, ¿qué problema hay que él hubiera nacido como cualquiera de nosotros? Porque es un nacimiento virginal. Sí, nacimiento virginal, pero ¿por qué era necesario que fuera un nacimiento virginal? Que era concebido en pecado. Ahí está, por ahí va. Porque ¿quién trajo el pecado? El hombre. Aunque Eva pecó, la mujer no transmitió el pecado. ¿Quién transmite el pecado entonces? En el orden de Dios, la transmisión del pecado es una cuestión espiritual, no genética. El pecado se transmite, es una herencia espiritual, pero se transmite en el orden de Dios, por causa del varón. Entonces, si el Señor nació de una mujer, sí. Ahora, ¿María era perfecta? No, era una mujer que temía a Dios, era una mujer justa porque había sido justificada por Dios, pero como todos nosotros, ¿con qué nació María? Con pecado, con la naturaleza pecaminosa. ¿Pero por qué no la contagió a Jesús? Porque no es la mujer la que transmite el pecado. ¿Quién? Es el hombre. Entonces, era necesario que el Señor naciera de una mujer virgen sin la intervención de un hombre para no recibir la herencia del pecado. ¿Me entiende? Por no entender esto, es que el catolicismo romano dice que María también era sin pecado. Y así, si María era sin pecado, entonces, ¿quién tenía que ser sin pecado también? Sus padres. Y para que sus padres fueran sin pecado, ¿qué necesitamos también? Que los abuelos. Y así al final, ¿qué? ¿Habría un linaje de personas sin pecado en el mundo? Y no, la Biblia dice que no. Entonces, la razón es que, claro, María también tenía pecado como todos nosotros, ¿no? No estoy diciendo que era una mujerzuela, no quiero ofender a María, pero era pecadora como todos nosotros. ¿Ah? Quizás a lo mejor por el hecho de que ella temía al Dios verdadero, no llevaba una vida desordenada, pero al igual que nosotros nació, pero no hubo una intervención de hombre. Entonces, mire, el Señor nació para que el nacimiento del Señor sea nuestro Salvador, para que sea nuestro Salvador tuvo que nacer de una mujer para adquirir una naturaleza humana, de una mujer virgen sin la intervención de un hombre para no recibir el pecado, para mantenerse sin pecado, y por obra del Espíritu Santo para mantener su divinidad. ¿Me entiende? Entonces el Señor nació por obra del Espíritu Santo, por lo tanto es Dios, nació de una mujer, por lo tanto es hombre, y nació de una mujer virgen, por lo tanto es sin pecado. Dice la palabra en Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, mira lo que dice ahora, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué Adán, ahora la pregunta es, ¿qué pasó con Adán? Adán desobedeció y trajo el pecado al mundo. Adán fue puesto en el huerto del Edén y se le puso en una prueba. La prueba era abstenerse de comer del árbol, obedecer a Dios, abstenerse de comer el árbol del bien y el mal. Interesante porque ni siquiera tenía que hacer algo. Adán no tenía que hacer algo, tenía que abstenerse de hacer algo. ¿De qué tenía que abstenerse? De comer del árbol del conocimiento de bien y mal. ¿Pasó la prueba? No, desobedeció. Pero viene un nuevo Adán, el Señor Jesús. ¿Fue probado como Adán él? Sí, ¿dónde? En el desierto, no, en el desierto.
En el desierto fue probado por Satanás. La palabra tentación es la misma palabra en griego para la palabra prueba. Prueba y tentación es la misma cosa. La que hace la diferencia es quién lo hace. Cuando Dios nos prueba es lo que llamamos una prueba. Cuando Satanás nos prueba es una tentación. Es porque nos quiere probar para hacernos pecar, para incitarnos al mal. Dios nos prueba para purificar nuestros corazones. Entonces el Señor fue probado por Satanás, fue tentado por Satanás 3 veces. Y en las 3 veces el Señor responde ¿con qué? Con la palabra. El Satanás le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, ¿qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los ojos, de la boca de Dios, perdón. ¿Ya? Y después le tentó, ya las 3 veces respondió con la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Adán desobedeció y el Señor obedeció. Ahora, ¿por qué el pecado de Adán nos afectó a toda la humanidad? Porque él era la cabeza de la humanidad. Él fue puesto como nuestro padre Adán, perdón, siempre decimos Abraham, Adán fue puesto como nuestra cabeza. Él es nuestro antepasado, él es nuestro padre. Por lo tanto, al descender de él, adquirimos ¿qué cosa? La naturaleza pecaminosa. Y entonces, mire, ahora miren para acá, porque esto tiene que ver con la salvación. Ahora viene otro Adán, ¿sí están conmigo? ¿Quién es Jesucristo? Ahora, si el pecado de Adán nos afecta porque él es nuestra cabeza, ¿qué es necesario que ocurra en nosotros para que la justicia de Cristo nos afecte positivamente a nosotros? Para que la salvación que compró Cristo se otorgue a nosotros, para que su vida justa se otorgue a nosotros. Miren lo que le voy a repetir, le estoy haciendo pensar, yo sé que lo que le estoy diciendo no es fácil. Si Adán nos traspasó el pecado porque era nuestra cabeza, ¿qué tiene que ocurrir con nosotros para que Cristo nos traspase sus bendiciones? Y yo estoy dando la respuesta. Que Él sea nuestra cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué somos pecadores? Porque nuestra cabeza Adán era pecadora. ¿Qué necesitamos? Otra cabeza, otro Señor, otro Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó del muerto, serás salvo. Ese texto se usa incorrectamente para fundamento de que tienes que repetir una oración para ser salvo, ¿no? Porque la Biblia dice confesar con tu boca. Y al decir eso se pierde la verdad preciosa que ese texto está diciendo. Tienes que reconocer a Cristo como el Señor. Tienes que reconocerle como tu cabeza para que Él te salve. Así como todos estábamos bajo Adán, ahora tenemos que ponernos bajo Cristo. Así como Adán era nuestro padre espiritual, ahora tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Señor. Por eso, y ahí encuentro una explicación a un texto muy difícil del libro de Isaías. Ya. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, Él es Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ese Padre eterno, ¿cómo es la cosa? Si Jesucristo, el Señor Jesús no es el Padre, ¿no es cierto? Uno es el Padre, otro es el Hijo y otro el Espíritu, pero los 3 son uno, ¿no es cierto? ¿Por qué se le llama en ese texto al Señor Padre eterno? Si Él no es Dios Padre, es el Hijo. Él es el Hijo del Padre, pero para nosotros se transforma en nuestro Padre espiritual en el sentido que es nuestra cabeza. ¿Me entiende? Entonces, esto es muy importante. ¿Sí me estoy explicando bien o no? Como Adán era nuestra cabeza, ahora nosotros tomamos a Jesucristo como nuestra cabeza. Entonces, de eso se trata, hagamos una pausa, de eso se trata la conversión. Se trata de reconocer a Cristo como el Señor. Significa arrepentirnos, creer que Él murió por nosotros, pero también creer que Él es el Señor. Si yo no reconozco la autoridad de Cristo, no me puede salvar.
Porque para que los beneficios de su muerte, su salvación, el perdón de los pecados, la justificación, la vida nueva, la santificación, la glorificación y todos los beneficios de Él sean dados a nosotros, tenemos que reconocerle como nuestra cabeza. Por eso la iglesia se le llama la esposa de Cristo, su cabeza. Entonces nosotros recibimos las bendiciones de Cristo cuando le reconocemos como nuestra cabeza. Es por eso que mucha gente está engañada. Quieren creer en Jesucristo como el Salvador, pero no se someten bajo su autoridad. Siguen viviendo en pecado. No se han arrepentido. Arrepentimiento es cuando yo reconozco que he vivido para mí mismo, para complacer mis deleites, para vivir bajo mis términos, pero yo me arrepiento de esa vida y ahora reconozco a Cristo como el Señor y me someto a Él. Y por su sangre, por su sacrificio, Él me perdona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Avancemos? ¿Sí? Al final podemos responder más preguntas. ¿Estamos bien o no? Estamos cansaditos, parece, ¿no? Están cansados. Yo también estoy cansado. Cansado del camino, sediento de ti. Y el Señor, en segundo lugar, el sacrificio del Señor en la cruz es el cumplimiento de los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Acá mi hermana Isabrita citó Hebreos que dice, sin derramamiento, dice Hebreos, dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin sangre no se hace remisión de pecados, o sin sangre no hay perdón de pecados. La palabra remisión viene de la palabra remitir. ¿Y qué significa remitir? Enviar, quitar, sacar. Entonces, mire, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, cumplió la justicia de Dios que se había revelado desde el Antiguo Testamento. ¿Qué había revelado Dios desde el Antiguo Testamento? Que para que los hombres sean perdonados, tenían que sacrificar una víctima. En este caso eran corderitos, machos cabríos y otro tipo de animales puros como las palomas también para los que no tenían dinero. El Señor sacrificó una paloma cuando nació. Cuando un niño nacía había que hacer un sacrificio. Y la familia del Señor eran tan sencillos o pobres que tuvieron que sacrificar unas palomitas porque no tenían dinero para un cordero. Pero el Señor lo aceptó. ¿Me comprende? Aunque el Señor vino sin pecado, era necesario hacerlo. Ahora, escuchen atentamente. ¿Están conmigo? ¿O están contra mí? ¿Están cansaditos, no es cierto? Vamos, ánimo. Fuerza, Ecuador. Adelante, Ecuador. Compañerito. Ok. Entonces, aquí tenemos el sacrificio. Yo les preguntaba esto, ¿por qué era necesario un sacrificio? ¿Se acuerdan, no es cierto, los sacrificios del Antiguo Testamento? En el día del perdón, el sacerdote tenía que sacrificar 2 animales y uno de ellos, ya voy a hablar del otro, uno de ellos era sacrificado por el pecado del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario el sacrificio para que Dios perdonara el pecado? ¿Por qué? Porque la salvación, el perdón, la justificación tiene que ser un acto legal. Es decir, que Dios, siendo un Dios que tiene una ley, Dios tiene que buscar una manera legal de perdonar al hombre. Pero ¿cómo hace Dios para perdonar al hombre si el hombre es culpable? Entonces ahí vienen los sacrificios. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿cuál es el pago del pecado? La muerte. Por lo tanto, ¿qué era necesario para que el hombre sea perdonado? Muerte. Derramamiento de sangre. ¿Y por qué derramamiento de sangre? Porque ¿qué dice la Biblia? En el Antiguo Testamento, ¿qué decía? Sí, pero eso dice en el Nuevo. Eso dice Hebreos. Pero en el Antiguo, ¿qué decía? Cuando da la prohibición de comer sangre, en la ley judía estaba prohibido comer sangre, dice que estaba prohibido comer sangre porque en la sangre está la vida y yo os he dado la sangre para hacer expiación por vuestras almas. Entonces, ¿por qué era necesario la muerte específicamente? Porque había muchas muertes. ¿Pero por qué era necesario la muerte por derramamiento de sangre? Porque en la sangre estaba la vida. Y entonces los corderitos eran degollados.
No piensen que el corderito era consumido por el fuego vivo, no. Eran degollados, les cortaban el cuello y salía su sangre y moría. Y una vez que era muerto, su cuerpo era consumido por el fuego. Asimismo el Señor, ¿cómo murió? ¿Por qué murió el Señor? Derramando su sangre. Sí, hubieron muchos, le costaba respirar y toda la cosa, ¿no es cierto? Gracias. Pero el punto era que Él derramó su sangre. Porque la sangre está en la vida. Y no es que el Señor simplemente se hiciera una herida y derramó sangre, listo, somos perdonados. No, Él tenía que morir, derramando toda su sangre. Por eso cuando le lanzan la lanza en el costado, le ponen la lanza en el costado, ¿qué sale? Agua y sangre. ¿Qué era eso? El suero, lo último que quedaba de la sangre, ¿no es cierto? Entonces el Señor murió desangrado. Obviamente Él murió por su propia voluntad, porque Él dijo, en tus manos entrego mi espíritu, pero derramó toda su sangre. Entonces el Señor derramó su vida. Ahora, esto es importante, porque esto nos enseña por qué era necesario que el Señor muriera de esa manera. Mire cómo son las cosas. La ley judía tenía una pena de muerte para algunos delitos, como el adulterio, los hijos rebeldes y otros más, el que no guardaba el sábado, etc. Tenían que ser ejecutados. La pena de muerte. ¿Y cuál era la pena de muerte en la ley judía? ¿Ah? La muerte por lapidación. ¿Qué quiere decir? La muerte por morir apedreado. Le ponían a la persona, quizás en un poste, la amarraban y venía todo el pueblo y tomaba piedras y le tiraban piedra hasta matarlo. Eso es lo que hicieron con Esteban. A Esteban lo apedrearon hasta que él murió. Pero el Señor no murió bajo la ley judía. Murió bajo la pena de muerte de la ley romana. ¿Y cuál era la pena de muerte de la ley romana? La crucifixión, exacto. Y la crucifixión, la muerte por crucifixión, es semejante a los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él moría derramando su sangre. Por eso que los muertos a veces podían estar hasta días ahí agonizando. Y por eso que al otro día era la fiesta de la Pascua, el Pesaj, y entonces para que no estén los cuerpos ahí, vinieron los soldados y con un mazo, que es como un martillo grande, le rompieron las piernas a los otros para que dejen de respirar. ¿Por qué le rompieron las piernas? Porque la persona cuando estaba crucificada tenía que, por la posición en que se encontraba, tenía que hacer esto, así, con los pies. Al romperle los pies, y moría ahogado. Al Señor dice que no le rompieron ningún hueso. ¿Cómo se cumplió? Eso decía el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo se cumplió? Que cuando llegan los soldados dicen, no, este ya murió ya. Y no le matan. Entonces, eso era necesario por dos cosas. Primero, para demostrar que el hombre no mató a Jesús. Él entregó su vida. Y segundo, murió derramando su sangre y no por dejar de respirar. ¿Me entiendes? Todo encaja, todo es como un rompecabezas, un puzzle, que cada pieza es importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ahora, esto era un asunto legal. Legalmente, para que podamos ser perdonados por Dios, tiene que haber una víctima que reciba el castigo en mi lugar. Y eso es lo que hizo Cristo. Eso hacían los corderos, pero los corderos eran animales. Ellos realmente eran un adelanto del verdadero sacrificio, que era el sacrificio de Cristo. ¿Estamos? La tercera cosa que ocurrió en la cruz es que nuestros pecados, toda nuestra inmoralidad, todo nuestro engaño, toda nuestra idolatría, toda nuestra amargura, y podríamos seguir poniendo todos nuestros pecados, fueron puestos sobre Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Mire lo que dice la palabra muy bien. La palabra dice en Isaías, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguió su propio camino, mas Jehová cargó en él
la iniquidad de todos nosotros. Dice la palabra también en 1 Pedro, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús. ¿Se acuerda que le hablé del día del perdón? El Yom Kippur. Ese día, el sumo sacerdote tenía que tomar 2 corderos. Uno era sacrificado, como ese. ¿Y sabe lo que pasaba con el otro? Miren atentamente. Venía el sumo sacerdote, traía el otro cordero y ponía sus manos sobre él. Y confesaba todo el pecado del pueblo. Y luego tomaban al cordero y lo enviaban a morir al desierto. ¿Sabe lo que pasaba? Ese cordero se iba llevando el pecado fuera y moría por esos pecados. ¿Entiende? ¿Qué significaba eso? Que cuando Dios perdona a su pueblo, Dios, para perdonar el pecado del pueblo, tiene que tomar ese pecado y ponerlo sobre la víctima. Y la víctima muere y se lleva el pecado, y Dios ya no toma en cuenta el pecado del pueblo. ¿Me comprende? Entonces, lo interesante es que ese animalito, ese cordero, el sacerdote ponía las manos, confesaba el pecado y se llevaba el pecado. ¿Y a dónde iba? Afuera de la ciudad a morir. Y lo interesante es que el Señor fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Él no murió dentro de la ciudad de Jerusalén. Él murió fuera de la ciudad de Jerusalén, llevando nuestros pecados. Él fue tratado como ese animalito. Entonces, ¿qué significa que Él llevó nuestros pecados? Significa que Dios tomó nuestra maldad y se la cargó a Él. Y que Él asumió la responsabilidad de nuestro pecado como si hubiese sido suya. Y entonces, como Él llevó nuestro pecado, recibió la muerte en nuestro lugar. Recibió la muerte. Recibió el castigo que nosotros merecíamos. ¿En qué consistió ese castigo? En la muerte. Pero en un tipo de muerte. En una muerte física, pero también una muerte espiritual. Y aquí viene la cuarta cosa. Sí, la cuarta. Dice la palabra que hubo tinieblas cuando el Señor estaba muriendo, hubo tinieblas sobre toda la tierra, desde las 3 de la tarde, si no me equivoco, hasta las 6. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y entonces el Señor Jesús clamó a gran voz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa mano representa la mano de rechazo que Dios tuvo que desamparar a su Hijo. Como decir, hasta ahí, no te puedo ayudar. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando el Señor Jesús, cuando el Padre vio a su Hijo en la muerte, en la cruz, ¿qué vio en Él? ¿El pecado de quién? De nosotros. El pecado nuestro. Cuando el Señor se bautizó, el Padre lo vio y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué vio? Obediencia. Después, cuando el Señor fue transfigurado y se transformó en su estado glorioso, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. El Padre vio su gloria, vio a su Hijo. Pero cuando en la cruz el Padre vio a su Hijo, ¿qué vio en Él? El pecado de todos nosotros. Entonces Dios tuvo que desampararlo. Por eso dijo el Señor, citando el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo sigue, ¿no? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y clamo de noche y no hay para mí salvación. Nuestros padres confiaron en ti y tú los libraste. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desechado del pueblo. El Señor, al recibir nuestros pecados, asumió la posición que nosotros merecemos. Pecadores separados de la gracia, separados del amor, separados de la misericordia de Dios. ¿Qué le parece? Eso es lo que el Señor padeció. ¿Sabe? Eso que Él padeció es lo que nosotros merecemos. ¿Padecer? ¿Dónde? En el infierno. ¿De qué se trata el infierno? El infierno se trata de ser desechados por Dios. Por eso que el infierno, el castigo eterno, es representado por un lago de fuego. ¿Y sabía usted por qué usa la imagen de un lago de fuego? ¿Por qué habla del fuego?
Porque en Jerusalén había un basural que le llamaban el Gehenna. Una parte donde botaban la basura y siempre el fuego estaba prendido. ¿Pero para qué era ese fuego? ¿Para consumir qué? La basura. ¿Y qué dice la palabra? Dice el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón, etcétera, dice que no anduvo en consejo del malo, ni en camino de que será sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado que está junto a corriente de agua, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabes lo que es el tamo? Basura, el desecho. Cuando limpian el arroz, queda el tamo, la basura. Cuando limpian el trigo, queda la paja. ¿Qué dijo Juan el Bautista y qué dijo el Señor? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Sabe lo que significa el castigo eterno? Ser desechado por Dios. Bueno, Cristo fue desechado ese día. Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hubo misericordia para Él. Él experimentó lo que ninguno de nosotros, ni ningún ser humano, aunque no sea creyente, ha experimentado mientras esté vivo. El desamparo total de Dios. El abandono total. Aún los más pecadores, mientras están vivos, experimentan el cuidado de Dios porque Dios es fiel a su creación. Pero una vez que mueran, después vendrá el juicio y en el juicio no habrá misericordia para ellos. Y eso es lo que padeció Cristo. Exactamente lo que nosotros merecemos. Él lo padeció porque llevó nuestros pecados. Amén. Y con todo eso, con todo ese sufrimiento por derramamiento de sangre, esa muerte en la cruz, ese desamparo de Dios, el Señor estaba recibiendo, ¿qué cosa? Estaba recibiendo la copa. ¿Pero qué copa? La copa de la ira de Dios. La palabra dice en el Salmo 11, sobre los malos harás llover calamidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Dios es justo y ama la justicia. Apocalipsis 16 dice, y la voz dijo a los ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, ¿qué simboliza la copa derramada en la Biblia? ¿Qué simboliza la copa derramada en la Biblia? La ira, el juicio divino. ¿Qué dijo el Señor cuando fue al huerto de Getsemaní? Dice que sabiendo que su hora venía, fue al huerto para orar, para que Dios le fortalezca. Y dice que estaba en tanta agonía, porque sabía lo que le venía, el peso de nuestros pecados, la ira de Dios, sabía lo que iba a experimentar, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Es decir, que los poros se abrieron y los vasos capilares se rompieron y comenzó a sudar sangre. Y eso lo experimentan personas cuando están en mucho estrés, en una presión muy grande. Y entonces dice que el Señor clamó al Padre diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué significa la copa? La ira de Dios. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, ¿qué hizo el Padre? El Padre hizo su voluntad. Y entonces la copa de la ira fue derramada sobre el Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Eso es lo que experimentó el Señor en la cruz. Él recibió verdaderamente nuestros pecados. Él verdaderamente tomó nuestro lugar. Él verdaderamente fue desamparado por el Padre. Él verdaderamente recibió la ira de Dios. Por eso que también el creer en la pérdida de la salvación es una inconsistencia. Decimos, sí, Cristo nos salva, pero hay que cuidar la salvación. Bueno, ¿la salvación depende de ti o depende de Dios? O sea, si Cristo ya pagó por tu pecado, ¿por qué luego te va a condenar? ¿Me comprende? Entonces, el Señor Jesucristo es alguien que sí cumple lo que promete. Si Él murió por nosotros, como dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos puede reclamar por nuestro pecado si Cristo ya pagó por nosotros en la cruz? Pero aquellos que no crean en Jesucristo, que no se arrepientan, lamentablemente ellos van a tener que pagar por su pecado. Lo justo. Nada más ni nada menos. No es algo malo, es lo justo. Mas nosotros hemos recibido gracia. Y finalmente pasó algo más. En Jerusalén estaba el templo.
Y el templo era un edificio muy grande que estaba dividido en varias partes, pero principalmente adentro estaba dividido en el lugar santo, donde estaba el candelabro con las de oro, con las siete brazos eran, creo, ¿sí? Con las velas, estaba el pan de la proposición, el altar del incienso, y después había una cortina bien gruesa. Y después de la cortina había una habitación más pequeña, que era el lugar santísimo. Los sacerdotes podían llegar hasta el lugar santo nomás. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo estaba el arca, que tenía los querubines con sus alas hacia adelante, y ahí entre las dos alas habitaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar, ni siquiera podía ver, porque había ¿qué cosa? Un velo, pero un velo, diríamos, una cortina muy pesada. Y entonces cuando el Señor muere en la cruz, ¿sabe lo que pasó? Esa cortina se rasgó desde arriba hacia abajo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se abrió de arriba abajo? ¿Por qué esa cortina se rasgó de arriba abajo y no de abajo para arriba, como sería lo correcto? Porque Dios es el que abrió la cortina. Entonces con eso nos enseña ¿qué cosa? Nos enseña dos cosas. La primera, cuando muere Cristo en la cruz, el velo se rasga y el lugar santísimo, y el camino al lugar santísimo queda libre. Ahora cualquiera puede ir al lugar santísimo por medio de Cristo. Esa es la primera verdad que nos enseña. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren, ese velo siempre estuvo ahí porque el hombre no era digno de entrar. Pero una vez que Cristo muere por nosotros, nosotros que hemos creído en Él, por medio de Él tenemos acceso a la misma santa, gloriosa presencia de Dios. Pero también nos enseña otra cosa. El velo quedó expuesto para decirnos Dios que ahora su presencia ya no está ahí. Ahora el templo somos nosotros. Y esa misma santidad de Dios, esa presencia santa que habitaba entre los dos querubines, habita en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Y con su sangre limpia a todo aquel que cree en Él. ¿Me dan a entender? Por esta razón, no hay lugar aquí para el mérito humano. No hay lugar aquí para las buenas obras del hombre. Solo el sacrificio de Cristo es suficiente para quitar y para limpiar y para perdonar nuestros pecados. ¿Me entiende? Solo el sacrificio de Cristo nos perdona, nos limpia y nos abre la entrada al Padre. Nuestro deber es estar seguros de que realmente estamos confiando en Cristo como nuestro Salvador. De que realmente estamos dependiendo y creyendo que Él fue suficiente para salvarnos. Y si creemos en Cristo, descansar en Él. ¿Por qué sabemos que Dios nos ama? No por las circunstancias que vivamos. Porque todos vivimos circunstancias malas. Seamos creyentes o no. ¿Hay mucha diferencia entre la vida de un creyente y no? A todos nos dan las mismas enfermedades. A todos nos falta la misma plata. Todos tenemos problemas, todos sucede accidentes. La diferencia, o la que hace la diferencia y que nos muestra que Dios nos ama, es la cruz de Cristo. Eso nos dice que Dios nos ama. ¿Cómo sabe usted que Dios le ama? Porque Cristo murió por ti. Si tú lo crees, eres salvo, eres salva. ¿Me entiendes? ¿Cómo sabes que Dios te acepta? A pesar de todos tus errores. Porque Cristo pagó por ti en la cruz. ¿Cómo sabes que puedes entrar a la presencia de Dios y, como dice la palabra, al trono de la gracia y recibir el socorro y la ayuda que necesitas? ¿Quién te asegura que va a ocurrir eso? Porque Cristo murió por ti y Él abrió el velo. Él abrió la entrada. Es Cristo el fundamento de nuestra fe y es el sacrificio de Cristo es el fundamento de nuestra fe y el sacrificio de Cristo es el fundamento de nuestra vida. Del amor, del valor que tenemos. Todo lo tenemos gracias al sacrificio de Cristo. Amén. Ahora, hay algo más. Si el Señor hubiera muerto y se hubiera quedado ahí, ninguno de esos beneficios lo hubiéramos podido recibir, aunque Él los pagó. Faltaba algo. ¿Qué cosa faltaba? Que Él resucitara. Pero de eso vamos a hablar el domingo.